Gracias, presidente, y buenos días. Bueno, desgraciadamente la cuestión que viene hoy aquí a debate, que es la crisis industrial en Galicia y particularmente en Ferrolterra y en la comarca de As Pontes, no es algo que nos pille por sorpresa. Probablemente tiene inicialmente su primera cuestión relevante en lo que fue la privatización de Endesa y entregar Endesa, en este caso, pues al gobierno italiano. Y en segundo lugar, con un horizonte que se sabía perfectamente desde hace años que iba a suceder y para el cual los gobiernos, particularmente los gobiernos del Partido Popular, no trabajaron en ningún caso para tratar de minimizar las consecuencias y de solventar y anticiparse, que es lo que tiene que hacer una administración pública y un gobierno. Como en tantos otros casos, por lo tanto, durante estos años los gobiernos del Partido Popular, tanto en el Estado español como en Galicia, no hicieron absolutamente nada por anticiparse y resolver esta cuestión. Hemos de recordar, lo han dicho ya otros grupos, además, que el Gobierno de la Xunta de Galicia tiene plenas competencias en materia industrial, lo dice el artículo 30 del Estatuto de Autonomía, y no ha hecho absolutamente nada el Partido Popular de Galicia para solventar esta cuestión. Lo que ha hecho es recortar las dotaciones económicas para la industria, no ejecutar partidas disponibles y, en definitiva, las consecuencias son terribles para la comarca de As Pontes y terribles para el sector industrial en Galicia, que ha perdido más de 20.000 empleos en estos años. Estamos hablando de una comarca que estos mismos días también está en riesgo, la planta de Siemens Gamesa, y, en definitiva, la falta de soluciones tiene que ver con la falta de previsión de estos últimos años por parte de los gobiernos del Partido Popular. Nuestro grupo ha sido claro desde el primer momento en este asunto. Se necesitaba ya hace años un plan de empleo, transición energética justa y garantizar el empleo y la actividad económica en la comarca. Y, por fin, con dificultades, evidentemente, con las dificultades adquiridas de todos estos años de falta de acción política y de gobierno, se está trabajando desde el Gobierno. Se está trabajando para los convenios de transición justa, se está trabajando por el acuerdo de transición energética justa, se está trabajando poniendo recursos para la comarca, pero, en definitiva, hay que ir más allá. Nosotros siempre lo hemos dicho, evidentemente hay que ir a la descarbonización de la economía, pero con la gente, con los trabajadores y las trabajadoras dentro. En esta Cámara, precisamente, hemos presentado hace pocas fechas una serie de iniciativas y preguntas parlamentarias al respecto de que queremos saber cuál es la realidad de la posibilidad de que la planta As Pontes trabaje con biocombustibles, ya que Endesa nos está ocultando todo este tipo de información. Hemos apoyado además la huelga comarcal al respecto de esto y creemos que hay que buscar una solución definitiva para los trabajadores, para las auxiliares y para los transportistas. Acabo ya simplemente diciendo que, como han dicho el resto de grupos parlamentarios, no parece lo más riguroso, y no es la primera vez, que se cambie casi en el 100% el sentido de la iniciativa justo antes de que la podamos debatir, cambiando el sentido, cambiando y inhabilitando, por tanto, las enmiendas. En todo caso, nosotros y nosotras, si finalmente se toma la decisión de votar por puntos, pues votaremos en función de esta decisión definitiva. Gracias.